Nuestros celulares son parte de nuestra vida, siempre con nosotros, compartiendo momentos personales y conectados con el mundo. Pero la verdad es que, aunque son herramientas útiles, también pueden ser un portal de experiencias aterradoras e inexplicables. Por eso, hoy te traigo 3 historias de terror, con celulares que te harán pensar 2 veces antes de responder esa llamada o mensaje desconocido. Mi esposa y yo nos encontrábamos en casa, viendo televisión alrededor de las 9:30 de la noche. De repente, el silencio fue interrumpido por una llamada telefónica inesperada. Mi esposa miró la pantalla de su teléfono y se sorprendió al ver que la llamada provenía de un número de Estados Unidos, específicamente de Kansas, según parecía. Ella contestó la llamada, pero se encontró con un silencio absoluto al otro lado de la línea. No hubo respuesta, ni siquiera un susurro. La confusión y la curiosidad la invadieron. ¿Quién podría estar llamando a esa hora? Y desde un lugar tan lejano. ¿Y por qué no respondían? En cuestión de minutos el mismo número me llamó a mí. Esta vez la pantalla de mi teléfono mostraba que la llamada provenía de Oklahoma, no de Kansas. Respondí la llamada y se escuchó una contestadora automática que decía Selected user. Luego una voz comenzó a hablar en inglés, con palabras que nosotros no entendíamos. Mi esposa y yo nos miramos confundidos. Solo logramos descifrar la frase They're her. There is little delivery time left. «Están aquí. Queda poco tiempo de entrega». La llamada duró casi 10 minutos y nosotros nos sentimos cada vez más intrigados y un poco asustados. Al finalizar la llamada, solo se escuchó un sonido de espera y se cortó. Intenté registrar el número, pero por alguna razón extraña, el celular no me lo permitió. Al revisar los datos de la llamada, aparecía un tiempo de duración de 1 día y 17 horas, mientras que en el celular de mi esposa aparecía una llamada de 6 horas. 1 hora después de la extraña llamada, mi esposa y yo aún estábamos tratando de procesar lo que había sucedido. Estábamos confundidos y nos estábamos haciendo teorías conspirativas, riendo nerviosamente. De repente vimos que vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, pasaban por la calle, haciendo rondines durante 1 hora. Cuando pasaban por nuestra casa, bajaban la velocidad. Me sentí cada vez más incómodo y nervioso. Mi esposa también estaba visiblemente alterada. En un momento, decidí tomar medidas de seguridad, cerrando ventanas y bajando cortinas. También borré el número del que había recibido la llamada y le pedí a mi esposa que hiciera lo mismo. Decidí dejar de pensar en lo que había pasado, pero fue imposible. La duda y la incertidumbre me carcomían. Fue una noche llena de tensión y ansiedad. No pude dormir, ya que mi mente estaba llena de preguntas y teorías sobre qué había sucedido. Mi esposa tampoco pudo conciliar el sueño, y pasamos la noche en vela, tratando de encontrar respuestas que nunca llegaron. Un 14 de febrero, en la madrugada del 15, había salido a cenar con mi novia. Yo le regalé un par de cosas. Nos quedamos en mi departamento hasta muy avanzada la noche. Ambos nos quedamos dormidos. Desperté unas 2 horas después, sabiendo que debía trabajar. Con cuidado acomodé a mi novia y la recosté. Le puse una cobija. Ella estaba entre dormida y despierta, y me pidió que conectara su celular para que se cargara. Estaba solo a 1,5 metros de distancia, un detalle muy importante. Me despedí de ella sin hacer ruido. Me salí de la casa y encendí el carro. Sentí un frío inusual, algo que no era muy común en nuestra zona. Me fui a trabajar con una sensación extraña. Por la tarde, cuando regresé, me preguntó si había agarrado su celular. Le respondí que sí, que lo había conectado para que se cargara, pero entonces me preguntó algo que me lo la sangre. ¿Por qué me tomaste fotos? Me quedé atónito. ¿A qué hora?, le pregunté. Me enseñó las fotos. Eran imágenes borrosas, tomadas a una distancia de 1,5 metros aproximadamente. En ellas se veían las manos de mi pareja abrazando a su peluche, pero lo que me hizo sentir un escalofrío fue la hora en que se tomaron las fotos, 4:23 a.m. Le dije que eso era imposible, que yo ya no estaba ahí a esa hora, porque me había ido a trabajar y había salido de mi casa a las 3 a.m. Cuando vi esas fotos, sentí un escalofrío que me recorrió todo mi cuerpo. Fue como si algo me hubiera helado la sangre.
Me dije a mí mismo, ¿cómo es posible? Yo cerré la puerta con llave antes de salir y no hay manera de que alguien pudiera entrar. Revisamos la casa de arriba abajo, pero no encontramos nada fuera de lo común. La puerta nunca se había abierto y el teléfono de mi pareja amaneció en un lugar diferente al que yo lo había dejado cargando. Lo que me llamó la atención fue que el teléfono no mostraba los datos habituales de cuando se toma una foto, solo aparecía la hora y la calidad de las fotos era rara, como si se hubieran tomado con una cámara antigua. Les juro que cuando se lo contamos a nuestras familias, todos se quedaron con la boca abierta, pero lo que pasó después fue aún más extraño. Cuando quisimos enseñar las fotos a nuestros familiares, ellas habían desaparecido, no estaban ni siquiera en la papelera de reciclaje. Era como si nunca hubieran existido. Eso nos hizo dudar de nuestra propia cordura. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que nunca se volvió a repetir, pero la sensación de que algo extraño sucedió esa noche me hela la sangre. Yo trabajo en un hotel y una noche estaba platicando con el gerente nocturno, alguien con quien me llevo bien, mientras esperaba el transporte para irme a mi casa. La noche era tranquila, con pocos empleados en ese turno. De repente se escuchó una llamada. Una habitación había pedido room service. Nada fuera de lo común, pero lo que sucedió a continuación me sacó mucho de onda. 15 minutos después, la cajera del room service llamó al gerente. Se veía bastante nerviosa. Escuché cómo él trataba de calmarla, dándole instrucciones para cancelar el servicio. Le pregunté al gerente que qué estaba sucediendo. Me contó que la cajera había recibido una llamada de una habitación, pero lo que le había asustado fue que la persona que hablaba era una niña. Hablaba en un idioma desconocido. La niña pedía comida y una señora mayor traducía al español. Todo parecía normal, hasta que el mesero llegó a la habitación. Cuando el mesero llegó, se encontró con una pareja joven. Les preguntó que si su hija había hecho un pedido de room service, pero ellos se sorprendieron. No tenían ninguna hija, eran huéspedes nacionales y no hablaban otro idioma. Dijeron que ya estaban dormidos y no habían pedido nada, que quizás se habían equivocado de habitación. El mesero, visiblemente molesto, se acercó a la cajera y le dijo que lo había mandado a otra habitación. Sin embargo, ella se defendió, asegurando que había visto correctamente el número de la habitación y que recordaba perfectamente la voz de la niña y la señora. Posteriormente, revisaron el registro de las llamadas, pero no encontraron ninguna llamada registrada desde hacía horas. La cajera entró en shock, ya que ella había escuchado la llamada y todo había sido muy real. Desde ese día, me apresuro a tomar el transporte a mi hora y nunca me volví a quedar más tarde. De hecho, ya se rumoraba que en ese hotel ocurren cosas muy extrañas, y yo fui testigo de una de ellas. Si te ha gustado este tipo de contenido, no olvides suscribirte y dejarme un me gusta. También puedes compartirlo con alguna persona que creas que le va a gustar. Puedes dejarme tu opinión aquí abajo en los comentarios. Sin más, me despido. Adiós.